Adelante. Bien, pues omito las presentaciones porque todos nos conocemos. Y hoy, como os prometí, os voy a hablar del fenómeno de la visión ciega. No sé si alguno de vosotros lo conoce. Sí. Yo cuando lo descubrí fue como una revelación en la reflexión sobre el tema de la conciencia y tal. Y todo empezó con esta señora, Helen, una hembra de, creo que es un macaco, sí, que era una, bueno, cuando Nicholas Humphrey, que es el neuropsicólogo que planteó la cuestión del tema de hasta qué punto la conciencia se puede explicar solo con modelos cerebrales, por así decirlo, o con modelos de procesamiento de la información. Él estaba en el grupo de investigación que trabajaba con estos monos, básicamente sobre la circuitería cerebral de la visión y qué pasaba si cortábamos cosas, ¿no? Cuando los monos dejaban de ver nada o veían algo. Y esta mona estaba ciega porque le habían cortado la comunicación entre el ojo y el córtex visual. Pero cuando Humphrey entró en este grupo, cayó en la cuenta de que hay una vía de visión más antigua que está en el cerebro medio, en el cerebro más primitivo, que lo que es el córtex. Y él se planteó, bueno, ¿no sería posible reeducar a estos monos que tienen una lesión aquí para que viesen utilizando esta vía alternativa? Pero esta vía alternativa es la que usan, pues mira, todos los vertebrados que no son mamíferos o aves, ¿no? Las ranas, por ejemplo, utilizan esta vía para ver y ven bastante bien, parece, ¿no? Se dedican a cazar moscas al vuelo y esas cosas. Con lo cual, él empezó a entrenar, a intentar entrenar a la mona y al final consiguió resultados bastante espectaculares, como puede verse en este vídeo. Como ves, la mona es capaz de coger granitos del suelo, sortear obstáculos. Esto es a los 6 años después de empezar el programa de reeducación cerebral, digamos, de este individuo. Y bueno, parece que ve bastante bien, ¿no? Uno no diría que está ciega. No puede ser por el olfato y el adiestramiento. Incluso coge cosas de la mano. Y se va a la jaula cuando se lo piden. Bien, entonces, aquí hay un problema. Bueno, un problema. Humphrey tuvo la intuición de que había algo en la conducta de la mona. Esto no hagáis caso. Había algo en la conducta de la mona que chirriaba un poco. A él le parecía que la mona no se comportaba de manera natural como lo haría otro animal que tuviese intacto el córtex visual. Por ejemplo, cuando se enfadaba, cuando se ponía nerviosa, empezaba a tropezar con todo. O sea,
Cuando perdía los papeles, por así decirlo, la mona volvía a ser tan ciega como siempre. Y esto le hizo interrogarse sobre, ¿y si en realidad la mona no ve y está usando información visual, pero de una manera sin sensación visual? La única manera de resolver esto, pues era encontrar personas que tuviesen un tipo de lesión parecida y preguntarles, o sea, hacer el mismo tipo de adiestramiento y preguntarles, ¿veis o no veis? ¿Qué es lo que hicieron con este señor de aquí? No recuerdo cómo se llamaba. Creo que el de este vídeo es uno de los... si no es el primer caso que se estudió por este grupo, es de los primeros. Este señor que está pasando aquí entre las cosas que le han puesto estaba totalmente ciego. Como podéis ver, va bastante más indeciso que la mona, pero es que aquí no había pasado tanto tiempo desde que empezaron la reeducación hasta que hicieron este vídeo. Bueno, se le ve vacilante y tal, pero el hombre sí que parece que tiene la capacidad de sortear obstáculos como si los viera de alguna manera, aunque no los viera bien, ¿no? Entonces, lo que se plantea Humphrey, bueno, a lo que iba, con este señor sí que podíamos hablar. Cuando le preguntaron, ¿usted ve algo cuando sortea un obstáculo? Él decía que no. Y que no tenía ni idea de cómo sabía por dónde pasar. No tenía ninguna sensación de visión y la manera de sortear los obstáculos era totalmente inconsciente. O sea, tampoco se puede decir que tuviera una intuición de por dónde pasar. Simplemente pasaba. Lo cual lleva a Humphrey a plantearse si puede existir percepción sin sensación, o sea, si hay una diferencia entre lo que sería sensación y lo que sería percepción. Bueno, yo creo que hay un caso obvio en el que sí que puede existir sensación sin percepción, que es cuando soñamos. Cuando soñamos tenemos imágenes y sonidos en la mente que no se corresponden con situaciones, con estados del mundo real, ¿no? Del mundo exterior al menos. Pero y al revés. Puede haber percepción sin sensación. Aquí ya la discusión es semántica, o sea, depende de cómo definamos cada cosa, ¿no? En mi opinión, yo pienso que no. O al menos yo no definiría percepción de una manera. Pues claro, toda percepción la asociamos a tener sensación de lo que percibimos. No tiene mucho sentido para mí, al menos, hablar de una percepción sin sensación. Para mí una percepción sería un subconjunto de las sensaciones. Son las sensaciones conectadas con una captación de información exterior por parte de los órganos sensoriales. Entonces, si tú tienes una sensación conectada a eso, a información que llega de un órgano sensorial, eso le podemos llamar percepción tranquilamente, no veo por qué no. Y no veo que haya tampoco en realidad no es una distinción entre los dos conceptos, sino que uno está incluido en el otro y uno es más restrictivo que el otro. Pero bueno, ya digo, este es un debate más que nada semántico.
para mí lo importante es la diferencia entre sensación e información. O sea, a la hora de explicar la conciencia, o sea, yo creo que todas las explicaciones, al menos las que intentan explicar la conciencia hasta donde se puede explicar, un poco en el sentido de Dennett, ¿no? Pues lo que manejan es el proceso de información. O sea, sería un poco un fenómeno emergente derivado de un procesamiento complejo de la información, ¿no? Yo creo que por aquí no van los tiros y que la sensación es una parte esencial de la conciencia fenoménica, que no tiene que ver en principio. Evidentemente podemos tener sensaciones ligadas a informaciones o información de sensaciones, pero son cosas diferentes. La información es una propiedad que es transversal, es tanto de la mente como de la materia, ¿no? La sensación es una cosa que en principio, hasta donde sabemos, solo la tienen las mentes, ¿no? Y solo algunas mentes, ¿no? No. Una de las cosas que sospecha Humphrey a partir de pues es que los animales que ven a través de esta vía, anfibios, reptiles, peces, o sea, todo lo que no son aves mamíferas, en realidad no ven. Porque si el hombre que era ciego y podía sortear obstáculos, pero decía que no tenía ni idea de cómo lo hacía y no tenía ninguna sensación de visión, eso quiere decir que si no hay sensación, todo este procesamiento de la información y su uso después para actuar de alguna manera por parte del organismo es completamente inconsciente. O sea, no hay implicada conciencia en esta forma de visión. Con lo cual, bueno, una de las conclusiones de Humphrey es que muchos animales no serían conscientes. Eso implica generalizar lo que ocurre con una vía neural, concreta, a todo el cerebro, ¿no? A toda la mente del animal. Y también presuponer que esta función del córtex visual en animales más primitivos no está asumida por estas otras estructuras. O sea, podría ser que una vez evolucionado el córtex visual, haya asumido la función de crear las sensaciones, de crear y manejar las sensaciones. Pero podría ser que en especies más primitivas, esta función de crear una sensación, bueno, he pasado al revés, es igual. Lo que os decía, la función de crear una sensación a partir de no lo llamaré percepción, de una captación de información externa, puede estar asumida por esas estructuras más primitivas y esta función ha pasado al córtex cerebral, como muchas otras. En el cerebro, digamos, más evolucionado de aves y mamíferos, muchas funciones del cerebro primitivo ha pasado a desempeñarlas el córtex, ¿no? Con lo cual es una afirmación un poco osada, diría yo, pero no deja de ser una posible consecuencia del hecho de que al menos en mamíferos esa vía alternativa para manejar la información visual funciona, puede usarse si se adiestra al organismo convenientemente para ver de algún modo, para ver sin ver, por así decirlo, pero no sirve para crear una sensación visual. Bueno, y entonces básicamente esto es lo que quería plantear.
nos da una pista también de para qué sirve o cuál puede ser una función de la conciencia. Y ya planteó un poco Hume, ¿no? En su momento. Una de sus frases más citadas decía que, por mi parte, cuando penetro más íntimamente en lo que llamo yo mismo, siempre tropiezo con una u otra percepción particular, de frío o de calor. Bueno, esto no sé si es la traducción. Se podría poner aquí sensación también, ¿eh? De frío o de calor, de luz o de sombra, de dolor o de placer. Nunca puedo captar un yo mismo sin encontrar siempre una percepción y nunca puedo observar nada más que la percepción. Conclusión, no hay yo, sino hay sensación. Quizá pueda haber sensación sin yo. Quizá haya animales que tienen sensaciones, pero no tienen un sentido del yo. Por lo tanto, sería un tipo de conciencia que no sería autoconciencia. Pero desde luego yo creo que Hume tenía razón. Para mí es fundamental que el sentido del yo implica una sensación. El sentido de la existencia es, como decía el título de aquella famosa serie, es una sensación de vivir, ¿no? Una sensación de existir. Sin esa sensación no existe experiencia de la propia existencia. Por lo tanto, y ya para acabar, yo creo que podríamos corregir a Descartes, y creo que a él le gustaría la corrección, por eso lo he puesto sonriendo, diciendo que en lugar de pienso luego existo, deberíamos decir siento luego existo. Y bien, yo creo que con esto hay suficiente para debatir después. Gracias.